Bueno, el trabajo trata de ser una reflexión sobre lo que hay detrás de los episodios de caídas y volatilidad en los mercados, ¿no? Hemos querido explicar los mecanismos de transmisión e influencia de la incertidumbre y ahí llegamos al papel que juega la aversión al riesgo, ¿no? Que es un factor que todavía está poco estudiado, incluso diría yo que ignorado en muchos casos a la hora de explicar las fluctuaciones económicas. Son temas también de bastante componente académico, pero que están siendo objeto de una atención muy especial porque cada vez está más clara su influencia en la mal llamada economía real, ¿no? Que realmente ya es la parte financiera, es una parte íntimamente ligada ya a la economía en todos sus ámbitos, ¿no? Resumiendo de forma sencilla, los precios de las acciones en el mercado son, digamos, el valor actual de los flujos futuros de resultados, ¿no? De una compañía descontados a una cierta tasa de descuento, ¿no? Sin embargo, es cierto lo que dices, es un hecho constatable que estos resultados y dividendos, de forma generalizada, pues son mucho más estables que las cotizaciones, ¿no? Que realmente oscilan mucho las cotizaciones. ¿Qué sucede entonces? Bueno, la clave está en un concepto, digamos, una variable que es parte fundamental de esa tasa de descuento que aplican los inversores, los analistas, y esa es la que ya hemos dicho, la aversión al riesgo, ¿no? Además es muy cambiante y además es contracíclica, es decir, sube más en momentos malos y baja en momentos buenos, ¿no? Yo creo que intuitivamente también es bastante sencillo de entender, ¿no? Por ejemplo, en momentos de incertidumbre, ningún inversor estará dispuesto a adquirir un activo con riesgo hasta que su precio no sea suficientemente bajo, es decir, que tenga una expectativa elevada de ganancias futuras, ¿no? Mientras esa expectativa no sea suficientemente amplia, los precios van a seguir cayendo, ¿no? Esto es lo que sucedió, por ejemplo, pues en la recesión iniciada en 2008, la ligada a la crisis financiera, y lo que ha sucedido en la crisis pandémica actual, ¿no? Tampoco es sorprendente que la aversión al riesgo y la volatilidad de las cotizaciones, digamos, estén muy correlacionadas, ¿no? La volatilidad también es muy alta en recesiones y es baja en periodos de expansión, también es contracíclica, ¿no? Y además también en los mercados ahora mismo pues contamos con índices de volatilidad esperada, como por ejemplo pues el conocido como índice del miedo, el VIX norteamericano, o el español, el índice que tenemos en la bolsa española, el de volatilidad, que es el VIVEX, que además nos permiten cuantificar y entender mejor pues estos conceptos, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, como hemos visto, la razón de que las cotizaciones caigan o de que haya mucha volatilidad no es que los mercados sean ineficientes o dejen de funcionar adecuadamente o que incluso que los precios no reflejen bien la información. No es así y además debemos ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Los mercados simplemente cumplen un importante papel de valoración en condiciones marcadas por factores como la incertidumbre y la que hemos comentado, y en consecuencia la aversión al riesgo, ¿no? Pero además el papel de los mercados regulados también es fundamental para garantizar la liquidez de una parte del patrimonio de las familias, de los hogares en todo momento, ¿no? Y además preservar pues, la transparencia, la seguridad, la integridad de las transacciones financieras. Y no solo esto, es que además los mercados regulados, las bolsas, cuentan ya con experiencia, con herramientas para garantizar la operativa en estos escenarios adversos, digamos, ¿no? En la bolsa española, por ejemplo, pues se han ampliado pues, rangos de oscilación de los valores ya desde el inicio del mes de marzo. También se han activado mecanismos como las subastas de volatilidad, que como sabéis, pues pausan la contratación continua y concentran las órdenes alrededor de un nuevo para obtener nuevos precios y así evitan que se estrangule la contratación. Bueno, son razones por las cuales parece importante
parece necesario que si los mercados pueden permanecer abiertos es mucho mejor. Un ejemplo bastante claro es el comportamiento de la inversión en la economía, ¿no? Los datos históricos de las últimas 2 décadas pues muestran que la inversión en una economía y el PIB no aumenta como respuesta a una caída de tipos de interés y tampoco baja cuando suben los tipos de interés, ¿no? ¿Dónde hay que buscar entonces el origen del aumento o disminución de la inversión? En concreto, hay que buscarlo en el factor que hemos comentado, en la aversión al riesgo, ¿no? Se manifiesta en el mercado de acciones y actúa como referente de la economía, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo de transmisión? Bueno, pues la aversión al riesgo es un componente fundamental del coste de capital de las empresas, es decir, de la rentabilidad que los accionistas exigen por invertir su capital en empresas, ¿no? Un aumento esperado de la prima de riesgo de mercado implica una subida en el coste de capital de las empresas, incluso cuando hay un entorno de tipos bajos, ¿no? Y ese aumento del coste de capital pues se transmite a la inversión en la economía y por tanto también al PIB, ¿no? Que realmente cada vez son más los modelos, digamos, tradicionales de macroeconomía se revelan incompletos, ¿no? Hay ahí, al tratar de explicar el crecimiento de la inversión y el PIB solo en función del tipo de interés, pues se quedan cortos, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es que la aversión al riesgo, las primas esperadas de riesgo, el ahorro preventivo de los hogares, son factores que tienen una gran influencia en las fluctuaciones económicas, ¿no? y especialmente en las recesiones. Como hemos comentado, pues las recesiones se amplifican, son amplificadas por las variaciones en la aversión al riesgo de los agentes económicos, ¿no? Entonces, claramente, lo más importante es tratar de atajar lo más rápidamente posible pues, la incertidumbre asociada, por ejemplo, a la crisis sanitaria actual. Esto ayudaría a moderar la aversión al riesgo que hemos comentado, que se manifiesta sobre todo en situaciones de recesión económica esperada, ¿no? y tiene su impacto en la inversión empresarial, en el desempleo y en suma en la economía, ¿no? Entonces, se trata de atajar rápidamente, eliminar ese componente de incertidumbre y acortarlo lo máximo posible. Por ejemplo, pues en el aprendizaje de la crisis financiera que se inició en el año 2008, también está facilitando mucho en esta ocasión pues, la respuesta de los bancos centrales, ¿no? Sin embargo, parece que este impacto que vamos a sufrir en la economía pues es mayor, ¿no? Y seguramente en esta ocasión pues no va a ser suficiente con las estrategias de los bancos centrales, en particular del BCE, y sí que parece que en Europa en particular pues sería de gran ayuda el que las autoridades coordinasen instrumentos y acciones fiscales de cara a inyectar liquidez en el sistema pues en las condiciones más favorables posibles, ¿no?